que estaba cursando, como trabajaba, como les dije, yo trabajaba en los lados, llegaba muy cansado a las clases. Y para no dormirme me sentaba en el primer banco. Y un día me dormí en el primer banco. Entonces el profesor hizo silencio y yo me desperté con mi propio ronquido. Y le fui a pedir disculpas al día siguiente. Y nos hicimos amigos, le gustó a él que yo haya ido, y con él armamos este laboratorio. Y entonces fui parte de este primer laboratorio. Trabajaba, como les dije, en obras sanitarias. Se hace una exposición en obras sanitarias. Y entonces me dice, como yo era próximo a recibirme de ingeniero electrónico, me dice: Mario, ¿no podés armar algún stand para nosotros? Y yo, ¿cuánto? Bueno, y ahí en el stand se presentaba todo cómo era una planta de tratamiento de líquidos cloacales, el pozo IMOF, etcétera, etcétera, las piletas de decantación. Y entonces a mí se me ocurre hacer algo electrónico. Y entonces voy a hablar con este mentor mío, que ya éramos amigos, y le digo: mira, me gustaría que el stand esté oscuro. Y cuando se acerquen, piensen en el año 68, no piensen, ¿no? Que en todas las casas hay. Cuando se acerquen, se prende el stand. Y eso iba a hacer un impacto. Me acuerdo que armé una cajita de esas, ¿vieron? Las cajitas que se tira la maderita para atrás. Hice un cono de madera, no sé por qué la carpintería ya me andaba dando vuelta. Puse el sensor, puse un emisor y un receptor. Pero cuando armé se me quemaron unos cuantos diodos. En el revoleo, digo, estos diodos se podrán recuperar, qué lástima. Entonces los empecé a poner con tensión, a ver si se recuperaban con tensión inversa. Y en el revoleo se me debe haber mezclado alguno que estaba bueno. Y veo que se recupera. Entonces lo agarré, lo puse en una bolsita y no teníamos componentes. Voy y le digo a Christiansen, que era mi director, le digo: ingeniero, he descubierto algo. Los diodos los podemos recuperar poniéndolos en inversa. Se lo dije con tanta convicción que Carlos no dijo nada y guardó la bolsita. Bueno, así empezó mi historia. Y armamos una fuente de laboratorio. Bien, ¿cuál es el problema de la fuente de laboratorio? El problema de la fuente de laboratorio era una fuente de 5 a 15 volt regulable. Entonces tenía un rectificador, puede ser esquemático, ¿no? Es decir, hay un puente de rectificación, acá estaba la tensión de entrada, esto pasaba por un filtro activo, ¿bien? Que quiere decir que aquí a la salida había tensión corrible. Este transistor se encargaba de hacer la tensión inversa, de tal manera que aquí tuviéramos tensión continua, que era la que necesitábamos para alimentar las fuentes. Y luego, aquí había, un filtro pasivo. Muy bien, y acá estaba la carga. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el problema que tienen este tipo de filtros es que si esta tensión es fija, cuando yo tengo 15 volt aquí a la salida, yo disculpen los que no sean electrónicos, pero no sé si voy a tratar de explicarlo lo más fácil posible. Si yo tengo una tensión de salida de 15 volt, acá necesito, por la caída en los diodos, por la caída del transistor en el filtro, necesito unos 30 volt. Supongamos que fuera así. Y supongamos que aquí circula una corriente de 1,5 amperes. O 10 amperes. Vamos a poner 10 amperes para que se entienda. Muy bien. Este elemento que está acá, con 30 volt, está teniendo una caída de 15 volt. Que multiplicado por esta corriente da una gran potencia. Entonces hay que poner disipadores grandes y no hay elementos que lo soporten. Por lo menos no había elementos que lo soporten. ¿Qué solución había?
Y la solución que había era que cuando yo acá quería 5 volt, acá sigue habiendo 30 volt. Por lo tanto, la potencia acá era terrible. Entonces, lo que se hacía era, en vez de poner una fuente de diodos, se ponía una fuente con tiristores. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo controlaba la tensión de salida a 5 volt, en vez de acá haber 30 volt, había 10 volt. ¿Se entiende? Es decir, pero no acá, acá. O sea, esto regulaba. Esto es una fuente preregulada a tiristores. O sea, preregulábamos la tensión aquí de acuerdo a la tensión que teníamos a la salida. Listo. Les cuento esto para decirles qué es lo que hice en ese laboratorio. Voy a resolver un problema con mi padre a Italia y conozco el SAM de casualidad. No voy a entrar a contarles toda la historia, pero es de casualidad que conozco el SAM. Y entonces me presento a ver si puedo entrar y todos me dicen que no, los físicos en Argentina me habían dicho que no, etcétera, etcétera. Y un italiano me dice si no quiero conformar una empresa con un suizo que tenía el dinero, un suizo recién recibido, técnico, pero necesitaba un ingeniero para validar los trabajos que tenía. Y comenzamos a hacer un laboratorio de electrónica en un chiquero, en el medio del campo. Era lo único que se conseguía a un precio razonable. Yo acepté hacer eso y empezamos a trabajar, se llamó KB Electrónica. Hoy First Tech. Esta empresa hoy tiene más de 600 empleados. Empezamos en un chiquero en el medio del campo. Gracias. En ese momento se estaba planificando el área industrial de Ginebra. Nosotros fuimos la primera empresa del área industrial de Ginebra. Y de allí empezamos a trabajar, produciendo equipos a todo el mundo que nos pedían. Y en una oportunidad nos pide un equipamiento del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y entonces entregamos un equipamiento que desarrollamos. En el Centro Europeo había una experiencia para detectar el neutrino. El neutrino es una de las partículas más pequeñas estables que se conocen. Es una de las 4 partículas elementales que componen el universo. Y es tan pequeña que no interacciona con nada. Como explicaba ayer, que di todas las explicaciones del caso, 600 millones de neutrinos pasan por mi uña en este momento por segundo. Por supuesto, por la de usted también. Y no nos toca. Entonces es muy difícil de detectar porque no interacciona con nada. Entonces, ¿cómo hacer para verificar si está o no su presencia? Tengo método de generarlo, de producirlo, porque por ejemplo, por fenómenos de generación o aniquilación de materia, pero no tengo cómo detectarlos. Entonces, en el CERN habían hecho una experiencia, hay varias experiencias. Hoy, por ejemplo, el CERN genera neutrinos y los transmite por debajo de la Tierra, o sea, esta es la Tierra, acá está Ginebra y acá está Italia. Entonces manda un chorro de neutrinos de Ginebra a Italia, que no interacciona con nada, pero en el camino tiene tiempo suficiente para que hagan una oscilación, que es una de las características que se necesitan conocer para saber si tenían o no tenían masa los neutrinos. Y aquí hay todo un equipo de detección. Hace más o menos unos 1500 kilómetros por debajo de la Tierra y llegan aquí. En la época en que yo entré al Centro Europeo, antes que entrara, pero que estábamos en ese periodo, existía la experiencia Carga-Mesh, se llamaba así. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo hacían para detectar los neutrinos? Imagínense un tubo cerrado con ventanitas.
y cada ventanita una filmadora de alta velocidad que gastaba $10.000 por minuto de filmación. ¿Ah? En cada ventanita. Esa mole estaba lleno de gas propano, comprimido justo a la presión necesaria para estar en la etapa de transición entre gas y líquido. O sea que toda la masa estaba en estado líquido, pero estaba justo un pelito de empezar a estar en la situación de gas. A través de una descompresión violenta, digamos, dejaban en estado inestable esa masa de líquido. ¿Está claro? Cuando la dejaban inestable, las filmadoras empezaban a filmar. Bien. Cosa de pensar. ¿Cuál era el efecto? ¿Qué es lo que filmaban? Filmaban el efecto Chernikov. ¿Qué es el efecto Chernikov? El efecto Chernikov es un efecto como el efecto de la ruptura de barrera de sonido. Cuando un vehículo viaja más rápido que la velocidad del sonido, produce una onda de choque que es un estruendo. Cuando una partícula viaja a una velocidad superior en un líquido a la velocidad de la luz, produce burbujas, que es el efecto Cherenkov. Usted me dirá, pero nadie puede viajar más que la velocidad de la luz. No. La velocidad de la luz es diferente en cada medio. Entonces, la que no se puede superar es la velocidad de la luz en el vacío. Pero la velocidad de la luz dentro de un líquido es menor que la velocidad de la luz en el vacío. Y cuando se produce ese fenómeno, se producen las burbujitas por efecto Cherenkov. No es interacción, porque no interacciona con nada, sino es por interacción de haber superado la velocidad de la luz dentro del líquido en el cual se movía. Y lo que se filmaban eran las burbujitas que había. Las burbujitas eran la demostración que estaban pasando neutrinos, siempre y cuando ese tubo estaba envuelto por un gran imán que hacía que detectara si había partículas cargadas. Porque si venían partículas que iban a la velocidad más alta que la velocidad de la luz en ese medio y estaban cargadas, también generaban burbujitas. Pero por efecto del campo magnético de ese imán, las burbujitas no seguirían trayectorias rectas, harían trayectorias circulares dependiendo de qué partícula era, si era positiva iría por un lado, si era negativa iría por el otro. Y el neutrino es neutro, entonces iba derecho. Y ahí, después, ¿qué hacían? Revelaban esas fotografías, las llevaban a unas salas donde había mujeres, en ese momento eran todas mujeres, que analizaban las imágenes cuadro por cuadro para determinar las trayectorias de las partículas. Bien, no sé por qué les contesto, pero no importa. Bien, sí, de acuerdo. Entonces, lo que me pidieron era un detector de estado sólido para detectar fuga de gas por seguridad. Ese fue el trabajo que me pidieron en FIRSTEC. Entonces, estaba entregando ese trabajo, había hecho los detectores con alarma, porque era una situación de peligro que había que detectar y había que tener en el lugar. Y me presentan a el director del grupo Power, que estaba ahí de casualidad. Y se acerca muy amablemente, me habla en francés, yo había aprendido a hablar francés, y me pregunta cuál era mi especialidad. Y yo dije, mire, yo estoy queriendo entrar aquí, estoy trabajando por esta empresa, y me encantaría entrar aquí a trabajar. Dice, pero dice, ¿qué experiencia tiene? Y yo he hecho una fuente regulada de directores. Esa es toda mi experiencia.
se le transformó la cara. Me transformé en imprescindible. Tenía 700 fuentes reguladas tristores que no le funcionaban en el acelerador. Y resulta que la empresa que lo había construido no sabía por qué, y ellos no sabían arreglar. Y me preguntaban, ¿y la suya anduvo? Sí. ¿Y se animaría a hacerlo? Sí. Tuve varios problemas. Cuando ingresó un tipo extraño, de otro mundo. A ustedes no les parezca mentira, era una cosa así. Los propios técnicos del acelerador me cambiaban los planos. Tenía que ir los sábados y domingos a meterme al laboratorio a buscar cuáles eran los verdaderos planos de la fuente. Después fueron súper amigos, pero hubo una reacción, porque digamos, hay personalidades, hay que tener en cuenta que Europa tuvo muchos problemas, hay una situación, hubo guerras, hubo muchas situaciones extrañas que me costó tiempo entender. Bien, cuando veo los planos, yo en mi trayectoria había trabajado algo sobre control automático y era un especialista de, no sé si especialista, digamos, pero sabía de control de lazos cerrados. Y me di cuenta que tenía un mal diseño en eso y para poder hacerlo eran 700 fuentes de 700 amperes, 700 volt, que eran fundamentales para el protrón ciclotrón, que era un acelerador de 1 kilómetro, que era uno de los primeros aceleradores que funcionaban ahí. Y digamos, tenía toda la potencia de cálculo a mi disposición, así que agarré y hice una simulación de la fuente. Hice un diseño y una simulación de la fuente. Entonces, si acá hay ingenieros o próximos ingenieros de electrónica, habrán utilizado el SPICE, por ejemplo. Bueno, estaba el SPICE. Tenía un simulador a mano. Acá no teníamos nada, entonces tenía un simulador a mano. Y recuerdo que el simulador a mano estaba en una sala de cómputo. La sala de cómputo era más o menos como 3 pisos. Era una computadora de 256 kilobytes. Había que grabar tarjetas perforadas, llevarlas a la noche y ponerlas. Y ir al otro día a ver los resultados. Y darse cuenta que uno se había equivocado, que la pata 3 no coincidía con la 2 y entonces no había salido nada. Y la otra noche esperar otra noche para volver a hacer. Y simular todo e inventar técnicas para mejorarla. No le habían dado a la fuente la velocidad necesaria para responder a las necesidades. ¿Por qué? Las fuentes de alimentación que alimentan a los imanes, que son los que gobiernan la trayectoria de las partículas en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, son imanes inductivos, como tiene que ser, son bobinas con resistencia. Tenía que subir, digamos, a 700 amperes muy rápido y la tensión que necesitaban era muy exigente. Y entonces el transistor de paso, que estaba acá, no tenía tiempo de compensar la variación que producía. Porque esta fuente no era lo suficientemente rápida. Entonces este transistor tenía que ser rápido para achicarse, para dejar más tensión a la salida. Y, digamos, tenía ese tipo de problemas. Entonces desarrollé un sistema de inyección para preanunciar que cuando veía que la onda iba a subir, yo ya preanunciaba el control del transistor. Mecanismo de feed forward. Bueno, finalmente la fuente salió andando y fue un éxito. Y ahí me propusieron quedarme, cosa que era dificilísimo. Mi decisión fue no quedarme, por varios motivos. Primero y principal, porque me pareció mal ir a quedarme allí cuando me había formado en la Argentina y que todo lo que tenía se lo debía a la Argentina. Segundo, porque sabía lo que es
cuál es el sufrimiento de un inmigrante, porque lo viví en carne propia a través de mis padres. Entonces yo me prometí no ser inmigrante. Y tercero, porque tenía todas mis raíces aquí. Así que volví. En este sistema, aquí hay un control de disparo, que se encarga de disparar estos tiristores para controlar la tensión salida. El sistema de disparo, yo no quiero desarrollarme técnicamente porque sé que aquí, por lo que pregunté, hay muy pocos ingenieros electrónicos. No me van a entender. Pero para que se entienda es lo siguiente. La tensión de red es una sinusoide, ¿cierto? 220 volt, 300 volt, 500 volt, lo que sea, con transformador, lo que sea, es una sinusoide de 50 pulsaciones por segundo. Y entonces, un rectificador lo que hace es un circuito de máxima. Si yo pongo un rectificador polifásico, por ejemplo lo tengo ahí dibujado si quieren, un rectificador polifásico, con P fases diferentes. O sea, que aquí hay un generador que tiene esta forma, aquí hay otro que tiene esa misma forma desfasado un poquitito, y acá otro que tiene esa forma desfasada un poquitito, y así sucesivamente. Lo que tenemos aquí a la salida es un circuito de máxima. Es decir, tenemos una fase, vamos a decirlo, ya estoy desacostumbrado al pizarrón, Vamos a mirarlo acá. Déjenme buscar. Bueno, no lo tengo acá. No importa. Lo que básicamente... Hay un borrador ahí. Hay un borrador ahí. Sí, pero lo borra. ¿Lo borra? No. No. Falló Murphy también, Oh, hay un borrador de tiza entonces. No. Pero no importa, vamos a mirarlo. Esta es una fase. La próxima viene desfasada. La próxima viene desfasada. ¿Bien? Estas son las entradas y estos son los diodos. Los diodos conducen en un solo sentido. Entonces, cuando esta fase es mayor, y yo, digamos, miro hasta acá, ¿no? Conduce. Cuando llega a este punto, es mayor la que sigue. Por lo tanto, en este punto va a haber una mayor, y entonces este no conduce, y este no conduce. Conduce el que es mayor. Y conduce, y conduce, y conduce, y conduce, y conduce, y conduce, y conduce. Da una continua. De una tensión alterna, tengo una continua. Con un ripple. Muy bien. Ahora, eso es una tensión fija. Yo quiero una tensión regulada. O sea, quiero variar la tensión variando el ángulo de fase. O sea, que lo que hago es, en vez de poner diodos, pongo tiristores. Se llaman tiristores y son dispositivos que yo elijo el momento en que entran a conducir. ¿Está claro? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. Imaginemos que estoy en esta condición y no disparo el que sigue porque está bloqueado. No existe. Entonces no va por acá. Sigue por acá. Cuando llego acá, disparo y entonces va hasta este punto y sigue. Va hasta este punto y sigue. Va hasta este punto y sigue. Bueno, y así genera una tensión que es menor que la anterior, con un ripple determinado. Bueno, entonces, ahí hay un circuito de disparo. ¿Cómo hago para generar este retraso? En vez de disparar acá, que es la forma natural, disparar acá. Lo que se hace es, en este punto, se hace arrancar una rampa. ¿Bien? Y se compara con una tensión variable. Cuando la rampa igual a se genera este pulso. O
sea que logro hacer ese disparo. ¿Cómo se hace una rampa? Una rampa electrónicamente se hace analógicamente con un generador de corriente cargando un capacitor. Eso da una rampa de tensión. Si el capacitor se va cargando con forma de rampa, para aquellos que no entiendan. Estos rectificadores para esas fuentes tenían 12 pulsos, o sea, fuentes de 12 tiristones. Quiere decir que había 12 rampas analógicas que se comparaban con la tensión de referencia para cambiar la tensión. Las rampas analógicas tienen defectos. Todos los generadores de corriente no son idénticos. Todos los capacitores no son idénticos. Por lo tanto, las rampas no eran paralelas, eran levemente diferentes. Eso generaba fluctuaciones en los ángulos de disparo. Y eso generaba ripple o ruido de segunda armónica, tercera armónica. Entonces, cuando yo terminé de hacer andar las fuentes, esto no lo recibí, porque para las especificaciones que había en ese momento, no era necesario tocarlos. Pero les avisé que dentro de 10 años, cuando ellos mejoraran la máquina, iban a tener problemas con eso. Volví a la Argentina y me puse a trabajar en ese tema y desarrollé un sistema de disparo digital con microprocesador. Motorola 6800. Sí. Bien, yo les cuento todo para que ustedes vean como las cosas que uno ha pasado, ¿no? Es más, antes de ir al CER fui a construir un microprocesador de 4 bits a Brasil con lógica cableada. Estuve 3 meses construyendo un microprocesador de 4 bits, tratando de emular al 4040, que era uno de los primeros microprocesadores que hubo en el mundo. Bien. Entonces, cuando volví a Argentina hice eso, y como 5 o 6 años después lo publiqué. Y gané un premio. No sé por qué, la revista que lo publiqué me dieron un premio. Pues les gustó la forma que estaba explicado, etcétera, etcétera. Y se enteró el SER, y el SER ya tenía el problema, y me volvieron a llamar. Y entonces fui a desarrollar un nuevo sistema de disparo, en mi segunda oportunidad, para todas las fuentes de los aceleradores del SAM. Todas las fuentes, ¿por qué se utilizan este tipo de fuentes? Porque como los imanes que tiene en el centro europeo necesita 10.000 imanes para distintas tareas. Los 10.000 imanes necesitan 10.000 fuentes. Y las fuentes sirven para eyectar partículas, o sea, el acelerador es un dispositivo circular en el cual se inyectan las partículas y se hacen acelerar para que sea cada vez más rápidas. Y en determinado momento puedo necesitar eyectar esas partículas hacia una experiencia. Entonces necesitan sistemas magnéticos que cuando pasan las partículas se inyecta un campo magnético de tal manera que se desvía hacia un lado. O sea, se necesita para hacer eyectores. Se necesita para los inyectores. Cuando un acelerador está trabajando y va a cargar a otro, necesita uno que eyecte y el otro que los reciba y los inyecte. Sirve para las trayectorias. O sea, fíjense en esa figurita que está acá. Vamos a ponerla como presentación. Las partículas aceleradas, dependiendo de si la carga es positiva o negativa, y dependiendo del campo magnético, se desvían, o sea, reciben una fuerza cuando pasan a través de un campo magnético, por ley de Lenz. Bien. Entonces, ¿cómo hacer para que las partículas estén dentro del túnel, que tiene 5 centímetros el acelerador, el caño del acelerador tiene 5 centímetros, que las partículas van casi a la velocidad de la luz? ¿Cómo hacer para que hagan una trayectoria circular? Durante toda su trayectoria tienen imanes perpendiculares, supraconductores, que generan un campo magnético tal que ejercen una fuerza hacia adentro para que la partícula haga la trayectoria circular. Bien,
Entonces, esas fuentes son de altísima corriente. Los imanes de curvatura trabajan con 12.000 amperes. Son supraconductores, están refrigerados a 271 grados bajo cero. Prácticamente al cero absoluto. 1,9 grados más frío que el universo externo. O sea, realmente es muy importante. Y las partículas tienen que estar exactamente en el centro, no pueden desviarse, porque si se desvían y llegan a tocar las paredes, lo rompen las paredes del acelerador. Quiere decir que los campos magnéticos tienen que ser de altísima precisión, de alta corriente, y a veces son pulsados. ¿Qué quiere decir que son pulsados? Es la máquina no tiene nada, ingresan partículas que ingresan en paquete, y cuando pasan, en el periodo de aceleración, tiene que subir la corriente proporcional a la velocidad hasta que llega a la velocidad que quieren, y porque a medida que van más rápido hay que poner más corriente en los imanes, y cuando llegan arriba, que ya están en su estado estable, tienen una parte plana para mantenerlas, y luego bajan porque las partículas son utilizadas para alguna cosa o se eyectan hacia otro acelerador. Perdón, quedan 20 minutos. ¿Cómo? 20 minutos quedan. Bien, bien, no hay problema. Me dijiste que te dice. Está bien, vamos a si quedan 20, hace una cosa. A los 15 me avisas que Perfecto. yo paro y escucho todas las preguntas que me quedan. Perfecto. Bien. Perdón, Bien. ¿a los 15 que queden o a los 15 de partir de ahora? No, a los 15, cuando queden 15 Bien, minutos. perfecto. Bien, entonces, esa era la importancia de realizar este segundo trabajo que me pides. Me pone una tabla de 10 mandamientos. Había 10 mandamientos. Tenía que ser, el sistema de control tendría que ser portátil, tendría que ser que tuviera una medida de 10 por 16 centímetros, tenía que ser totalmente reproducible por 20 años, los componentes debían estar dentro de 20 años, tenía que tener una precisión impresionante, tenía que ser digital, etcétera, etcétera. Si uno quería hacer con el método que yo había desarrollado, que era un microprocesador, el microprocesador que había en ese momento era de 8 bits, no me daba la resolución, porque al ser digital me quedaba escalonado. O sea, yo tenía, es discreto, o sea, yo puedo ir aumentando los números de saltito, no es una cosa continua como un analógico. Así que había que usar rampas digitales de 22 bits para poder hacer la comparación. Y teníamos todos los sistemas de tiristores eran de 24 fases. O sea que eran 24 rampas de 22 bits para hacer la comparación, 24 comparadores para poder hacer la detección, 24 sistemas de ruteo para sacar los pulsos de disparo para los tiristores, 24 sistemas de detección de cero. Bien, fantástico. Empiezo a trabajar. Tardé 1 año y medio sin encontrar ningún resultado. Tenía 2 años para hacer el trabajo. 1 año y medio intentando soluciones sin encontrar ningún resultado que cumpliera con los 10 mandamientos que me pidieron. Una mañana me levanté y se me ocurrió una idea. Me di cuenta que el sistema es un sistema cíclico. ¿Qué quiere decir? Que siempre hay un solo tiristor que se puede disparar. Siempre hay un único nuevo tiristor que se puede disparar. Fíjense en 3. Siempre hay uno que es mayor. Ese es el que hay que disparar. Después viene el próximo. Después viene el próximo y siempre es T0, T1, T2, T3, T3 hasta 24, T0, T1, T2, T3, T4. Por otro lado, los disparos están equiespaciados en un número preestablecido. Entonces, si yo tomaba ese número digital, lo hacía digital, lo hacía una cantidad de veces que fuera posible de ser representado digitalmente, yo con una sola rampa, que durara todo el periodo, podía reconstruir después del disparo, de cada disparo, la rampa que hubiera necesitado. ¿Por qué? Fíjese,
Yo disparaba una rampa y se producía el disparo en la comparación. Y esta seguía. Acá venía otra rampa. Cuando se juntaba con la comparación, generaba el disparo. ¿Bien? Si yo conozco esta separación, no había ningún problema. Una vez que se generó este disparo, saltaba este salto y seguía con esto. Con la misma rampa. Le restaba a la rampa única, yo tenía una rampa única acá, para descubrir esa, restaba este valor. Y obtenía esta rampa. Porque esta menos esto me daba esta. Si ahora se producía el disparo acá, aquí ¿qué hacía? Y saltaba de esta, menos esta, y venía acá. Y seguía con la rampa. ¿Se entiende? O sea, con una sola rampa, una única rampa, cada vez que se producía un disparo que contaba, descontaba n veces, si estaba en el n veces el salto fijo que había entre cada paralelismo de rampas. Muy bien. Pero además, ese mismo n era un contador que apuntaba, el mismo contador que yo cada disparo aumentaba una vez, me decía qué director tenía que disparar. Si el primero era el 0, el segundo era el 1, porque contaba 1. El segundo marcaba el 2 y había un decodificador que enviaba el 2, había un ruteador que llevaba el 2. Quiere decir que un solo comparador, una sola rampa y un contador adicional. Así todo, ¿falta? Estamos a 15. Bien. Entonces, así todo, hubo otras mejoras que lograron, y después encontré y viví en ese momento, se empezaba a hablar de los circuitos Xilinx, que eran circuitos de lógica programable, y puse todo en una lógica programable de la primera serie, que era muy chiquita, y quedó una plaquita así chiquita. Les cuento que el día que la puse en funcionamiento, todo el mundo vino, y me pusieron una apuesta, que si no andaba tenía que pagar el champán para todos. Cosa que nunca me sucedió. La puse a funcionar y salió andando. Y fue tal el impacto que hubo en el centro, porque anduvo, que le pusieron de nombre la Argentina. Y hoy esa placa está en todas las fuentes y se llama la Argentina. Bueno, listo. Ahora les contesto lo que quieran. Usted dijo cómo funcionaba la rampa analógica. ¿La digital? ¿Cómo funcionaría? Un oscilador Sí. y un contador. Te conforma los puntos y ingresa. Usted sabe, da al sistema y cuenta. Sabe el tiempo, sabe cuántas cuentas tiene que poner para que tarde a los 30 milisegundos, vuelve a cero. Es una rampa. Y tiene un comparador digital que compara con un convertidor analógico, que es la señal, si es analógica la señal o si es digital la señal de entrada, y lo compara digitalmente con eso. Son las dos adecuadas con la misma resolución. ¿Se entiende? Sí. Listo, tenemos 15 minutos para que se deshaga. Salvando las diferencias de magnitudes y todo lo que hay entre lo que en esa época usted analizaba y las máquinas que ahora, ¿cuál es la finalidad, la diferencia de la finalidad en ese momento y ahora? La máquina sigue investigando con el mismo criterio, tratando de entender cómo funciona el universo. Cada vez que hace un avance, en el periodo que yo estuve, desde que empecé hasta hoy, hubo 3 premios Nobel. Es decir, hubo 3 descubrimientos importantes. Hubo los bosones Z y W, que son los que controlan los efectos radioactivos, o sea, el decaimiento de la radiación, de los elementos radioactivos. Hubo el bosón de Higgs, el 2 de julio del 2014, y hubo otro descubrimiento más que ahora no me recuerdo, pero digamos que fueron muy importantes para la... Fue de Van der Meer, el físico, déjeme acordar, pero no me acuerdo ahora de cuál era el fenómeno físico que descubrió. Y en este momento la máquina está parada desde diciembre del 2018, está siendo remodelada para darle mayor luminosidad, o sea, para darle mayor estadística en la colisión, o sea, mayor cantidad de choques en el enfrentamiento de protones.
En esta nueva versión ya hay fuentes nuestras que hemos desarrollado, que se desarrollaron en el 2009. Nosotros estamos trabajando para otro acelerador que se va a armar en el 2027. Estamos trabajando en este momento en fuentes de alimentación para ese acelerador. ¿Y qué probabilidad hay que se haga el agujero negro, como dice? No existe ninguna posibilidad. El agujero negro es una acumulación de materia muy grande, con unas masas enormes, que es imposible que lo fabrique esta máquina. Es más, se está reproduciendo lo que hacen los rayos cósmicos. O sea, esta máquina es un reproductor en laboratorio de los rayos cósmicos. Sí. La vez se produjo el accidente que creo que por el tema del helio que hacía que enfríe los imanes. ¿Usted tuvo algo que ver en el tema de la reparación? No. Eso? Digamos, lo que falló ahí, es decir, póngase de esta situación. Imagínense que usted tiene que dar 12.000 amperes de corriente. Sale desde la fuente de alimentación, sale con una manguera así, un cable así. A medida que se va acercando a la fuente, llega cerquita de la fuente, hay un sistema de llevar a supraconductividad ese cable para ponerlo finito. Y hay distintas aleaciones en el cable para pasar de temperatura ambiente a temperatura de menos 271 grados, porque todos los materiales no entran en las mismas condiciones. Bien, y luego eso conecta al imán, que es un imán construido con un cable con 900 hilos de niobio titanio recubierto por una capa de cobre, y eso se tiene que de alguna manera interconectar. Esa interconexión se hace o soldada o por presión o de distinta manera. Y imagínense que todo esto está refrigerado a menos 271 grados. Falló de las 10.000 conexiones, que son 20.000, porque son dobles, falló una conexión. ¿Qué significa falló una conexión? Hubo un falso contacto, un mal contacto, no como debería haber sido. Entonces, se calentó un poquitito. Al calentarse pierde las condiciones de supraconductividad, con lo cual entra en una realimentación negativa. Se calienta, terminó siendo una chispa. O sea, explotó. Al explotar perforó la carcasa, una chapita que recubría el caño, y por ahí se escapó el helio. Al escaparse el helio, se calentó la masa, pero no se calentó toda en conjunto, se calentó rápidamente y en un tramo, por lo tanto se dilató. Si bien todo el sistema está hecho y pensado para que se pueda contraer 80 metros, en toda su extensión, cuando esto sucede en un pedacito, las bases que son móviles se van del límite, rompe todo. Rompen las bases, se dobla, se levanta, es decir, y se contamina todo. Y eso fue lo que pasó. ¿Y usted estuvo involucrado en el tema de...? No, para nada, no tuve nada que ver. No tuve nada que ver, ni en la rotura ni en la reparación. Sí, lo que se pusieron fueron detectores, ya sobre las 10.000 conexiones, se pusieron detectores de tensión para poder determinar que si se llegaba a levantar un poquitito, inmediatamente se mandaba, se ponían en cortocircuito las fuentes y se mandaba el haz hacia una pared capaz de soportarlo. Sí. Yo tengo dos consultas, una tal vez eléctrica y otra medio física. La eléctrica, cuando usted decía que ponían señales que estaban desfasadas, Sí. ¿eran distintas fuentes que mandaban esas señales o tal vez usaban para una misma fuente un Sí. sistema de desfasaje con capacitor? Digamos, lo que se usa es conexión estrella-triángulo. Ah, ok. Es decir, se hace un transformador primario con un secundario. Por ejemplo, si uno quiere hacer 24 fases o 12 fases, un secundario con 3 fases secundarias que están puestas en triángulo y otras 3 que están en estrella. Y de ahí se sacan, de los dos polos, se sacan los puentes de tiristores. Lógicamente, la estrella de triángulo tiene intenciones distintas, de tal manera que el compuesto sea igual en todas, ¿no? Porque se construye con una precisión muy grande porque las tensiones tienen que ser prácticamente idénticas, ¿no? Y
La otra pregunta era, cuando usted mencionó lo del neutrino que pasaba por el líquido y Sí. que generaba esas burbujas, ¿eso es lo que, como ellos demuestran o no? Porque la verdad no estoy muy metido en el tema, que el neutrino tiene masa o no. No. El hecho que la partícula viaje a una velocidad mayor que la velocidad de la luz dentro del gas genera, de hecho, el efecto Cherenkov, independientemente de lo que sea. Bien. La manera de poder demostrar que la partícula tiene masa es a través de una oscilación. ¿Qué significa? Es, en el transcurso de los 1000 y pico kilómetros, por distintos efectos, si usted mandaba un haz de partículas, por ejemplo, neutrinos tipo muón, entonces cuando ese neutrino en el camino mutaba, se llama una oscilación, a un neutrino electrón, que es un neutrino también pero de otro tipo, eso significa, es una condición que se da solamente cuando las partículas tienen masa. Decaen de una fase de mayor energía a una de menor energía. Porque tienen energía, si no, no podrían mutar. Entonces, si se detectan fluctuaciones, significa que es una determinación de que la partícula tiene masa y eso fue una verificación que se hizo. Perfecto, gracias. ¿Qué más? Sí. ¿Cómo hace para orientar, digamos, usted dijo que de Suiza a Italia se mandaba el chorro Apunta pero por la mar, con la tierra? con la Tierra. Ah, Hacen, digamos, sistemas vamos. PDC y terminan apuntando al lugar. Así. Con precisión perfecta. Imagínense que es un haz concentrado a la velocidad de la luz. Perfecto. Sí. ¿Por qué la máquina tiene que estar necesariamente bajo tierra? Bien, los aceleradores de partículas tienen una modificación de la cantidad de movimiento a través del cambio de trayectoria. O sea, la partícula normalmente su intención es ir recta. Pues va acelerada y va recta. Cuando usted la cambia a través de un campo magnético, cambia la cantidad de movimiento. Y hay una ley física que dice que la cantidad de movimiento no se puede cambiar. Cambia la cantidad de movimiento a la partícula. Y se produce, para compensar eso, una radiación. Un efecto radioactivo. Hay una radiación de luz sincrotrón en los de electrones y hay una radiación diferente en los de protones. Entonces, ¿qué pasa? Una de las razones por qué está bajo tierra es porque necesita estar controlada la radiación. Cuando la máquina para, desaparece. Digamos, mientras la máquina está andando, hay radiación. Por otro lado, imagínense ponerlo a la superficie de la Tierra. 27 kilómetros en el Campiña de Ginebra, estaría una fortuna y además quedaría muy feo. Y tercera razón, no es 100 metros, sino que son en promedio 100 metros. Hay que buscar las capas geológicas que favorezcan la construcción del túnel. Entonces se hizo un estudio geológico y se determinó la mejor condición que cumpliera con el fenómeno de radiación y la facilidad de construcción. Y eso dio una pendiente, en algunos casos está 130, en otros casos está 80. Piensen que muy cerquita de ahí, cuando digo muy cerquita es a 1 kilómetro, está montaña, esta altura. ¿José? Sí. ¿Hay activistas que no están de acuerdo con ese tipo con la máquina de Dios? Hubo al principio activistas, en realidad agoreros. Agoreros, o sea, que decían que eso iba a explotar, que iba a hacer. La prueba está que no ha hecho nada. ¿Pero algún tipo de impacto ambiental? Está muy cuidado, es decir, los suizos son extremadamente cuidadosos. Para que ustedes tengan una idea, los camiones que van a retirar la tierra, ¿sí? O van a llevar cosas, antes de entrar o antes de salir, se limpian totalmente. Es decir, se le saca hasta toda la tierra. No permite que... Es decir, y están, la tierra que sacan no la transportan a otro lugar, sino que lo que hacen es algún tipo de búnker para que no se vea. Y plantan bosques como para que no se vea. Bueno, lamentablemente nos están
corriendo desde afuera, No, porque viene otra es lo que charla. corresponde. Viene otra charla ahora, así que Bien. le agradecemos muchísimo. Lo que quiera preguntarme, salimos afuera y estamos a disposición. Gracias.